Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Acá estamos en esta nueva entrega, en estas nuevas clases, pidiéndole disculpa por la semana anterior, dado que tuve un problema a la vista, algo así como queratitis, que me impedía, bueno, estar frente a una pantalla, estar en haciendo estas clases. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy, el penúltimo ya en este ciclo, aunque esta semana le voy a entregar otro más el día sábado y posiblemente el martes, y les voy a pedir que para el jueves próximo tengamos una conferencia que va a dar un periodista catamarqueño sobre la relación democracia y prensa. Como ustedes saben, la democracia ha sido el eje de este trabajo que venimos desarrollando. Eh, bueno, eh, y en el periodo que estamos es particularmente complejo porque comienza con el onganiato, que es una de las dictaduras más duras que experimenta la Argentina, junto con la del 76. Esta es la del 66, en realidad es un ensayo, podemos caracterizarlo como un anticipo de lo que va a ser la dictadura del 66, del 76. Y culmina con la vuelta de Perón al gobierno, en realidad Cámpora, que es el paso intermedio a la vuelta de Perón, con lo cual termina esa fase de semidemocracias y de autoritarismo, como lo había caracterizado Cavarossi, que va desde el 55 justamente hasta 1973. El onganiato se inscribe en lo que nosotros venimos viendo, que es el desarrollismo, nada más que es un desarrollismo de carácter autoritario. Eh, Guillermo O'Donnell, que ha conceptualizado a este periodo, él habla de un Estado burocrático autoritario, ¿no? Donde lo que prima es una idea tecnocrática del poder, que el poder no puede ser administrado en términos sarmientinos, diríamos, por la barbarie, y en términos de los desarrollistas tienen que ser administrados por lo que saben, ¿no? Por una burocracia estatal, que son técnicos, son poseedores de un saber técnico, que saben lo que hacen, que no puede estar librado al azar de las decisiones de la política, que la administración del Estado tiene que estar en manos de expertos. Entonces, lo que más se valora en esta lógica es la expertise. Y una segunda condición es que es autoritaria, es decir, eh, los cánones de legitimación no pasan por la voluntad popular. No es el pueblo el que determina la legitimidad del gobierno, sino la eficiencia, ¿no? Entonces, eh, esa eficiencia, para que sea tal, no puede tener debates, tiene que estar ausente el consenso, porque justamente quienes administran son los expertos, los que saben, y los que saben no discuten con los que no saben. Entonces, esto sería más o menos, en términos muy reduccionistas, lo que promueve la, la ideología de estos burócratas
que se hacen del poder en el 66. Y tiene una posición muy contradictoria en realidad, dado que se van a esforzar demasiado, yo diría al lado sumo, porque ellos asumen en junio del 66 y prontamente van a intervenir las universidades. Se va a producir eso que ustedes conocen como la noche de los bastones largos, donde toda esa matriz intelectual que se venía forjando en torno al antiperonismo desde el 55 en adelante, sujetos como Alperindongui, que ya tenían un lugar referencial dentro de lo que es el campo de las ciencias sociales y particularmente la historia, José Luis Romero, Gino Germani, Jorge Graciarena, y todo un grupo de intelectuales van a ser compelidos a abandonar esas prácticas. El caso de Alperín se va a Estados Unidos, a la Universidad de Arizona, en Berkeley, donde va a desarrollar su máxima producción historiográfica hasta su muerte. Bueno, este momento especial, digamos, ese signo de la represión al movimiento intelectual liberal o marxista, ¿no? Van a sufrir ambas tradiciones teóricas van a sufrir del mismo modo estos ataques a la libertad de expresión. Lo mismo va a pasar con algunos medios, como hemos visto en la clase anterior, sobre todo el peronismo se va a refugiar en la prensa escrita porque suponían que había un público lector y porque fundamentalmente a través de esa acción el peronismo va a penetrar en esas capas medias donde los estudiantes universitarios van a ser el nexo entre el viejo peronismo y esta nueva expresión del peronismo, ¿no? Porque debemos decir, y esto no muchos autores lo señalan, yo diría que escasean, hasta me atrevo a decir que es una hipótesis un poco personal, que hay una refundación del peronismo en los años 60. Refundación que está dada justamente por la impronta de estos jóvenes universitarios que van a buscar un marco de alianza en el contexto de las luchas por la dignidad del trabajo de los obreros industriales, y allí se produce una alianza que va a perdurar por lo menos hasta el golpe del 76, que después en el 83 se recupera, pero no ni del modo ni de la intensidad con que se da en este momento fundacional, en este momento de encuentro entre los jóvenes universitarios y los obreros. Jóvenes universitarios que además tienen la posibilidad de ser las primeras generaciones que rompen con ese esquema de las universidades sectarias, de las universidades más que sectarias selectivas, donde ingresaban las clases medias altas o la aristocracia, no hay aristocracia en Argentina, las altas clases a las universidades. Entonces, así como la secundaria, hay un proceso de masificación en los años 50, en los años 60 las universidades experimentan un proceso de masificación que se va a acrecentar en los 70 y en los 80, ¿no? Lo que hemos vivido estos tiempos, también hemos visto ese proceso de masificación de la entrada de primeras generaciones de hijos de trabajadores a la universidad. Bueno, ese encuentro de estudiantes universitarios, que en realidad es un reencuentro con su propio pasado, digamos, con el pasado obrero de sus padres, van a potenciar lo que Mónica Gordillo llama el momento explosivo de este periodo, que es cuando aparecen los famosos azos, ¿no? El cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo,
que son expresiones populares de movilización, de protesta, de lucha en la calle, en algunos casos de control efectivo de la ciudad y un posterior repliegue. Bueno, estos asos van a significar el fin de la dictadura de Onganía, aunque no del fin de la dictadura en sí mismo, porque le van a suceder Levingston y Lanusse, quien finalmente no le va a quedar otro camino que la apertura del proceso democrático. Bien, este periodo también se lo conoce como el periodo más álgido de la violencia política. La violencia política es en sí misma una expresión de la antidemocracia o de la oclusión de la democracia, porque el diálogo se da a través de las armas y no a través de las palabras. Digamos, las palabras, los debates son reemplazados por las armas. Hay una mirada romántica del momento de irrupción de los grupos guerrilleros. En la Argentina vamos a experimentar dos tipos: el foquismo, que va a estar concentrado fundamentalmente en el monte, en la selva tucumana, y la guerrilla urbana, que es una guerrilla de características diferentes al foquismo. Ustedes recuerden que en la clase anterior hablábamos de la Alianza para el Progreso, que los norteamericanos, el Departamento de Estado norteamericano estaba sensiblemente preocupado por la proyección que podían tener las ideas comunistas y que en el continente americano, y que esa proyección terminaría con el mundo libre, con la democracia. La hipótesis que ellos tenían era que para desalentar esa posibilidad era necesario el crecimiento y el desarrollo económico de toda la población, de todos los habitantes de América Latina. Traducido, había que disminuir los índices de pobreza o hacer desaparecer la pobreza en estos países. Para ello había un programa económico muy progresista, si se quiere, para ese momento, a tal punto que promovían la reforma agraria. Como vimos, esto no se aplica. De hecho, los gobiernos son reacios a seguir esas indicaciones del Departamento de Estado, porque lógicamente acá juega lo que es la matriz de la estructura social argentina, donde hay una fuerte concentración de la riqueza en manos de los sectores terratenientes. Bueno, en estos días estamos experimentando nosotros una nueva puja del poder sobre la propiedad. Entonces, los propietarios que a la vez son quienes están vinculados al manejo del negocio de exportación, son quienes efectivamente no desean, no aspiran a que haya una redistribución de la renta. Redistribución de la renta que indudablemente va a impactar en el ascenso social de los sectores medios y bajos, que le van a permitir un mejor estándar de vida. Bueno, esta era la hipótesis con la que se manejaban en los años 60, fundamentalmente la administración Kennedy, que suponía que con esa mejora en la redistribución de la renta se disminuía el peligro de caer en las manos comunistas. Por su parte hay un descreimiento de la tradición liberal. Los jóvenes que van a ser influenciados por la tradición marxista o por el discurso comunista
van a interpretar que la democracia no ofrece ninguna salida, que la experiencia democrática en América Latina y particularmente en la Argentina ha sido una experiencia negativa para los sectores populares, que esos sectores populares y los sectores medios urbanos han sido en realidad explotados y que no han logrado su desarrollo, no han logrado llegar a las metas no solo económicas, financieras o materiales si se quiere, y mucho menos a sus metas más abstractas, digamos, más espirituales, ¿no? Más inmateriales. Entonces, ese impedimento está dado justamente porque los dueños del poder son los dueños de la riqueza y que la democracia o el Estado burocrático autoritario lo que hace es legitimar esa propiedad. Entonces el único camino que queda, ya no hay posibilidad de que por la vía democrática esta cuestión se revierta. Entonces el único camino que queda es la toma efectiva del poder a partir del uso de las armas, ¿no? Que la lucha armada llevaba inexorablemente el triunfo del pueblo, y el triunfo del pueblo, con el triunfo del pueblo se lograría la apropiación de los medios de producción y una redistribución de la renta en términos colectivos mucho más saludables que los que daba el libre mercado o lo que ofrece el capitalismo. Bueno, en esa tensión ideológica es que estos jóvenes logran persuadir a una gran cantidad de estudiantes de estudiantes y de obreros, ¿no? Que van a conformar una juventud militante, que algunos de ellos se van a radicalizar y van a llegar efectivamente a la lucha armada. A la par, el movimiento obrero va a tener como tres grandes líneas. Dentro de esas tres hay dos que son marcadamente el sindicalismo peronista, digamos, que unos seguían leales a Perón. Ser leales a Perón implicaba seguir las directivas que Perón daba desde el exilio, ya establecido casi definitivamente en Madrid, en España. Allí Perón promovía, Perón va a ser ambivalente, ¿no? O sea, va a tener, ustedes vieron que con Frondizi lo apoya al principio, luego lo combate cuando Frondizi no cumple con el pacto de liberar la posibilidad que el peronismo y sus partidos participen de las elecciones. O sea, no había elecciones libres, entonces Perón decide boicotear algunas medidas del gobierno de Frondizi, como habrán podido apreciar en la bibliografía que hemos recomendado para la lectura. Bueno, a tal punto que Perón había sugerido desencillar hasta que aclare. Bueno, esta actitud especulativa en algunos sectores del sindicalismo no van a ser bien vistas, entonces van a promover un rechazo a esa manera de conducir desde la lejanía y proponen un peronismo sin Perón. Un peronismo sin Perón es Augusto Timoteo Bandor, que va a ser que era el secretario general de la UOM, el sindicato más importante de ese momento, así como hoy la referencia sindical pasa por la asociación bancaria o por camioneros, porque son los que, tienen mayor rentabilidad en sus trabajos, en sus acciones, en sus operaciones, y son el salario testigo que las otras ramas de la industria y del trabajo miran para determinar cuál va a ser el piso salarial que van a tener. En ese momento la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, era ese sindicato testigo. Entonces, además comandaban las 62 organizaciones peronistas que se habían puesto al hombro la resistencia peronista
frente al golpe del 55. Entonces se reconocían peronistas, pero entendían que esas actitudes ambivalentes de Perón y esa lejanía, digamos, esa exterioridad que tenía Perón, les impedía tener un éxito en el campo político de manera inmediata. Entonces proponían un modelo de acción y un modelo de Estado peronista, pero sin Perón. Entonces, acá de algún modo se acercaba, se aproximaba a aquella tendencia antiperonista que se proponía la desperonización de la sociedad y que decía que el peronismo tenía algunos elementos rescatables, recuperables, pero que lo irrecuperable era justamente Perón y su séquito. Entonces Bandor viene a abonar un poco esta teoría y se pone al frente de ese movimiento. Por otro lado va a estar el sindicalismo peronista, que es leal a Perón y que entiende que hay que boicotear, que hay que hacer todo lo posible, que el movimiento obrero tiene que traccionar de todas las formas que pueda para lograr romper ese cerco antidemocrático que impide la presencia de Perón y del peronismo en el campo electoral. Que la única garantía para los trabajadores de recuperar ese paraíso perdido era justamente la vuelta de Perón. Y hay una tercera vertiente sindical que es la que se va a hacer más, digamos, más evidente, sobre todo en el cordobazo, que es una tendencia sindical muy ligada al marxismo, al comunismo, que no se reconoce con una tradición peronista, que tolera, eso sí, a los sindicatos peronistas, que está dispuesto a articular alianzas y luchas en la calle y protestas con los gremios peronistas, no los rechazan, no los niegan, pero entienden que ellos no son parte del objetivo político del retorno de Perón, que el objetivo de los trabajadores no es el retorno de Perón, sino el bienestar económico, el bienestar material de los trabajadores. Y para que eso pase, no tiene que volver Perón, tiene que cambiar el sistema. A estos sindicatos se los conoce como sindicatos clasistas, cuya bandera, cuyo estandarte, cuyo símbolo, ícono, va a ser Agustín Tosco, un sindicalista cordobés vinculado a Luis Fuerza, al campo de la energía, acompañado por otros sindicatos que sí van a ser peronistas, pero que estaba la UOCRA, que en Córdoba se van digamos, en ese parque industrial que surge justamente en los finales del peronismo, a partir de la década del 50, pero que se desarrolla fuertemente en los 60, que es la industria automotriz cordobesa y la industria metalmecánica. No se olviden que en Córdoba está la fábrica militar de aviones, teníamos una fábrica, una de las más importantes del país, que reparaba los vagones y el ferrocarril. Teníamos talleres donde se procesaba los rieles, ¿no?, que venían de Altos Hornos Zapla, todo el material rodante de la industria ferroviaria, mucha de ella pasaba por Córdoba, ¿no? Estaba distribuida en todo el país, teníamos en Tafí Viejo, teníamos en Córdoba, en Laguna Paiva en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, pero Córdoba era un centro importante, la industria automotriz, la industria metalmecánica, la industria de la aviónica. Entonces había un movimiento obrero consolidado que junto a los gremios estatales, municipales, empleados públicos, digamos, van a conformar un sector de lucha muy potente, pero que no se reconocían en la tradición peronista, sino era más bien, abonaban la teoría clasista, esto de que los obreros eran una clase y que su felicidad
la iban a alcanzar cuando cambie el sistema, no cuando vuelva Perón. Entonces estas tres vertientes van a convivir y de algún modo van a competir por el espacio público, por la conducción del movimiento obrero y van a tener en algunos casos alianzas y en otros enfrentamientos tácticos que tienen que ver con, por ejemplo, con el golpe de Onganía. Bandor claramente se va a poner al lado de Onganía, entendiendo que era una forma de apropiarse del poder y de establecer reglas de juego para todos los trabajadores y de negociar en mejores condiciones lo único que los obreros tenían, que era su salario. Bueno, los 60, como ustedes pueden leerlo en Oscar Terán o en Silvia Zaita, son un momento muy particular que está fuertemente influenciado por el entorno internacional, que es el de la Guerra Fría. Ustedes saben que ese proceso que va desde 1945 hasta 1977 para algunos y 90 para otros, que es con la caída del muro de Berlín, ese proceso lo que hace es agudizar las condiciones de lucha de los pueblos que se sienten que están al margen de esa disputa entre el modelo soviético y el modelo norteamericano. Los famosos países del tercer mundo, el movimiento de no alineados. Bueno, en la Argentina esas críticas al modelo bipolar se van a canalizar por la vía de la protesta social, por la lucha en las calles, y va a resumirse, si se quiere, en una consigna que es el de la liberación o la dependencia, ¿no? Es decir, esa posición de que América Latina, pero particularmente Argentina, tiene que luchar por emanciparse. Y emanciparse en esta etapa, en esta fase, era fundamentalmente de el imperialismo norteamericano, que le había sucedido al imperialismo inglés. Entonces, los jóvenes y los obreros, que van a ser los principales actores de este drama político, que es de la desdemocratización de la sociedad nacional y un creciente autoritarismo, están fuertemente influenciados por ese contexto de la Guerra Fría. También la Iglesia va a tener su impronta, su participación acá, dado que hacia finales de la década del 60 la Iglesia va a terminar de contribuir con ese documento del Concilio Vaticano II, también con las conferencias de Puebla y Medellín, donde los obispos se va a conformar ese movimiento de los curas del tercer mundo. Va a haber una lectura de los obispos de este lado del mundo, donde van a sostener que la opción preferencial por los pobres es el mandato del Evangelio, digamos, el mandato del Evangelio que el mismo papado lo va a ratificar. Entonces, acá en los años 60, como a fines del siglo XIX, nuevamente la Iglesia tiene una postura equidistante frente al marxismo y frente al liberalismo y al capitalismo, pero esta vez más cercana a los postulados socialistas, donde el trabajo del pastor, el trabajo de la Iglesia es estar al lado de los pobres, contra la opresión, y que el trabajo de los cristianos es trabajar por la liberación en contra de la dependencia. Entonces, este discurso que emerge de distintas tradiciones
tiene en la Iglesia un apoyo que hace que justamente estas clases medias, tradicionales, que se refugiaban en la Iglesia como un marco de sociabilidad que le daba cierta estabilidad, cierta estructura, van a aprender ese discurso y lo van a transformar en la lucha política. Digamos, concretamente Montoneros se reconoce influenciado fuertemente por la tradición cristiana y por la tradición cristiana combativa. También están los intelectuales del campo liberal, los liberales de izquierda y propiamente el marxismo, que van a confluir en esa enorme gesta que es el Mayo francés, donde la imaginación al poder justamente es una invitación a que rompamos con las estructuras dadas y que seamos capaces de construir un nuevo orden donde lo que prime sea el ser humano y no el individualismo o no la materialidad que está simbolizada, sintetizada en el dinero. También ustedes saben que los 60 es la aparición de los jóvenes como un nuevo canon, digamos, el movimiento hippie, los movimientos pacifistas que van a ser muy fuertes en Estados Unidos, pero que van a irradiar a través de la cultura del rock, van a irradiar esa tendencia pacifista, que justamente de algún modo es una contracara de los movimientos insurreccionales en América Latina, pero también tienen su influencia, particularmente desde la cultura del rock, que es una cultura contestataria, que es una cultura desestructurada y desestructurante frente a ese modelo justamente, a ese modelo que venía desde fin del siglo XIX y que los jóvenes repudiaban totalmente, ¿no? El pelo largo, contra las pautas de higiene más básicas, ¿no? Ustedes seguramente en Historia de la Educación han visto o van a ver lo que es el movimiento higienista del fin del siglo XIX y cómo se nos educaba en la pulcritud, y la pulcritud era uno de los elementos esenciales para la aceptación, para la inclusión social. Bueno, este movimiento lo que hace es tirar por la borda absolutamente todos esos cánones que eran propios de las sociedades burguesas de fines del siglo XIX, que en el campo de ese higienismo habían construido estructuras y pautas sociales y prácticas culturales que en los 60 eran absolutamente rechazadas. Bueno, en este contexto de la construcción de un nuevo orden, de un hombre nuevo, esto es lo que el existencialismo de la mano de Sartre o de Albert Camus promueven, la misma Iglesia Católica, ¿no? Ese hombre nuevo que estaba despojado de los intereses materiales, ¿no? En este sentido, hay muchas letras de rock que nos ilustran sobre el modo de ver ese mundo, ¿no? Que es una cosmovisión bastante particular. Bueno, en ese contexto es lo que se produce este fenómeno de la violencia política que tiene por objetivo, en el caso de los jóvenes que van a tomar las armas, la construcción de un nuevo orden que aspiraba a ser un orden de carácter popular, emancipador, liberador, en el sentido de que no íbamos a depender de los designios de las grandes empresas
de los oligopolios internacionales ni de los países centrales. Era un refuerzo de esa vocación independentista que habían nominado los padres de la patria. Entonces, esto, sin lugar a dudas, va a ser un gran agente movilizador de los sectores medios urbanos, de los trabajadores, fundamentalmente los jóvenes, las mujeres, que también empiezan a constituirse como sujetos políticos válidos y demandantes de nuevos espacios, ¿no? Las luchas que hoy vemos de los sectores feministas tienen en las décadas del 60 antecedentes muy fuertes. Esto, sin dudas, que rompía también con el esquema de los partidos políticos. Si los que hablaban eran las armas, si la vía de obtención del poder era la lucha armada, ¿para qué los partidos, no? Entonces los partidos van a ser vistos como estructuras burocráticas que lo que hacían eran servir a los intereses patronales, a los intereses de los dominadores. Por lo tanto, los partidos también entran en crisis, dado que se les resta legitimidad, ¿no? Y justamente el gran articulador de esa pérdida de legitimidad va a ser la proscripción del peronismo. A mí me tocó releer las entrevistas que el grupo de investigación de Adrián Escribano le hizo a Isauro Molina en la década del 90, cuando investigan por primera vez el catamarcazo. Bueno, este grupo le pregunta a Isauro Molina. Isauro Molina era el secretario general de la CGT Regional Catamarca, lo va a hacer desde el año 1956 hasta el año 73. Él va a ser el protagonista de dos movimientos muy fuertes que hay en Catamarca, uno conocido como el Catamarcazo, de noviembre de 1970, y otro conocido como el Farallonazo, pero que yo he bautizado el primer Catamarcazo, porque tiene exactamente las mismas características que el segundo Catamarcazo. Pero Isauro Molina dice que la causa principal de las movilizaciones populares y de la lucha en las calles, de la protesta, está en la proscripción del peronismo, que la ausencia de una democracia plena empuja a los trabajadores y a los jóvenes a reclamar una participación más legítima. Esta hipótesis, que es abonada por algunos investigadores para el campo nacional, digamos para la escala nacional, uno perfectamente la visualiza en una provincia marginal y periférica como lo es Catamarca. Con esto quiero señalar que si bien acá no tenemos evidencia de grupos armados y de lucha política vinculado a el uso de las armas, aunque sí tenemos el episodio de Capilla del Rosario, justamente propiciado, ejecutado por el foquismo que hacíamos alusión y que venían del monte tucumano para la toma del regimiento y la apropiación del arsenal del regimiento. Era una acción táctica muy rápida, se suponía que era tomar los regimientos, sacar las armas que había allí y volverse al monte tucumano, operación que falla. Bueno, salvo ese hecho así, digamos, específico, no hay registro de que acá haya habido actividad vinculada a células guerrilleras. Sí hubo movimientos juveniles de la tendencia que propiciaban la lucha política y que justificaban la lucha armada. Por eso muchos de esos jóvenes van a ir presos, ¿no? Después en el 76.
Pero en este momento, bueno, digo, Catamarca, que es una zona marginal y periférica de lo que se estaba discutiendo en términos nacionales, va a tener una participación también en ese sentido de la legitimación y la justificación de la lucha armada. Con esto lo que no quiero demostrar, pero sí poner en superficie, es que esta idea permeaba absolutamente todo el territorio nacional y que involucraba al arco político o a la arena política en general. Ustedes saben que esta cuestión de la violencia política termina por resolverse del peor modo con la dictadura del 76, pero que entre el 1968 y 1976 va a tener una amplia, no sé si aceptación o respaldo, pero sí una amplia difusión, y que los jóvenes, la juventud política, tanto la peronista, la radical, la comunista, van a ser protagonistas de estas luchas por el poder. Estrategia fallida que termina perjudicando a los sectores que suponían iban a beneficiar y que termina por desperdiciar una suerte de la construcción de un nuevo orden político que supere, que sea superador de la vieja partidocracia. Esa lucha lo que generó, en algún sentido, lo que algunos llaman la madurez, es que en el proceso de restauración democrática quienes se fortalezcan son los partidos tradicionales que este discurso en los años 60 decían lo que habían hecho es abandonar la posibilidad de construcción de ese nuevo orden que todos soñaban. Entonces, por un lado, la resultante va a ser que los partidos políticos, 2 décadas después, si se quiere, en los años 80 se van a fortalecer por poco tiempo, según algunos teóricos, que la juventud va a quedar altamente desmovilizada, que el movimiento obrero va a terminar fragmentado, no va a volver a lucir como en los años 60 o 70 en esas maravillosas demostraciones de fuerza como fue el cordobazo, por ejemplo, o el rosariazo o el tucumanazo. Tengamos en cuenta que el tucumanazo es quizás la muestra más profunda de la lucha por la igualdad. Onganía va a ser el responsable del cierre de 17 ingenios azucareros. Ese cierre de los ingenios hace que la producción de la caña de azúcar se concentre en muy pocas manos, que esos obreros industriales que estaban diseminados por la zona rural tucumana rápidamente se trasladen a la capital de la provincia, donde van a transformarse en los nuevos pobres, que van a buscar un lugar en el mercado laboral y una inserción social más llevadera, va a terminar eclosionando en ese tucumanazo que es también, junto al cordobazo y al rosariazo, las manifestaciones de esa lucha en las calles, de esos movimientos sociales que estaban demandando justamente ese nuevo hombre, esa nueva sociedad que los discursos proponían. Así que bueno, el onganiato va a tener
esa particularidad de ser una gran contradicción que por un lado buscaba la eficiencia del Estado. Digamos que durante el Onganiato va a haber una altísima concentración de capitales, una altísima concentración de riqueza. El Estado va a favorecer a los grupos capitalistas para que estos se apropien de, por ejemplo, Aluar, aceros y laminados de Argentina, que era un emprendimiento estatal, quede en manos privadas y que determinen la industria metalúrgica, la industria petroquímica, que eran industrias estratégicas tanto para el viejo radicalismo, ¿no?, que empieza con, vaya paradoja, con Alvear, junto con Irigoyen, con el general Savio y el general Mosconi, luego con Perón, que se potencia, y con Frondizi, que pretendía la autonomía energética a partir del desarrollo de la industria petroquímica. Todas quedan concentradas durante el gobierno de Onganía en manos privadas, lo que hace justamente que se acreciente esa desigualdad. Entonces, la eficiencia del Estado no era para el conjunto de la sociedad nacional, sino para un sector de esa sociedad nacional, lo que va a generar sin dudas la reacción violenta por parte de los sectores marginales o de del movimiento obrero organizado, que va a querer una participación más específica, más amplia en las ganancias, en la rentabilidad de ese Estado que se suponía tenía que jugar a favor de toda la población. Bueno, esto es una síntesis, apretada síntesis, por supuesto, en función de las condiciones que estamos, y una caracterización muy general de este proceso, que sirve más bien como pistas de lecturas, como itinerarios de lecturas que yo les voy a dejar para que sigamos trabajando esta cuestión de la construcción del orden democrático. Entonces, ahí hay una vía de exploración que nos lleva a respondernos por qué la violencia política. Y muchas de estas medidas van a ser tratadas por la prensa, ¿no?, que ustedes saben acaba a jugar a favor o en contra de este modelo burocrático autoritario. Bueno, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.